Como les decía en la anterior clase, este tema es muy bonito, tiene mucha correlación clínica. Hay una parte que la que vamos a llegar al final de la clase, que es justamente esta de acá, donde se habla de alteraciones clínicas en un paciente, ¿ya? El tema de transporte de lípidos es la principal causa de alteraciones cardiovasculares en pacientes adultos. Por lo tanto, el estudio de estos lípidos y sus defectos genéticos van a ser de relevancia ya en su vida clínica. Hay alteraciones que tal vez algunos de sus familiares tengan, por ejemplo, esta masa, mira, fíjate acá, una masa amarilla que tiene el ojo alrededor de los párpados. Por ejemplo, esto se llama santelasma. Frecuente en nuestra población y no hay que negarlo, es una enfermedad genética muy, muy frecuente. La hipercolesterolemia, por si acaso, la hipercolesterolemia. Lo vamos a ver al final, pero quiero que entiendan más o menos la magnitud de este tema. Aproximadamente se encuentra en una prevalencia de 1 en 400 o 500. O sea, una de 500 personas tiene hipercolesterolemia, que puede ser leve, moderada o severa. O sea, depende mucho de cuál sea el grado del defecto genético, ¿ya? Entonces, estos pacientes experimentan masitas que pueden ser manifestaciones clínicas de colesterol almacenado en distintos tejidos. Pero ¿cómo sucede esto? O sea, ¿cómo rayos el colesterol llega a almacenarse en otros tejidos? Porque cuando veamos el tema, el órgano especialmente caracterizado por guardar el colesterol es el hígado, ¿ya? Entonces, si se fijan, hay distintas masitas que se están acumulando de colesterol y triglicéridos en estos pacientes. Por ejemplo, en algún caso van a encontrar que hay pacientes que tienen una vida tan mala que comen tan mal o a veces tienen trastornos genéticos tan comunes y tan severos que su plasma, ya, o sea, que su sangre, en vez de ser plasma, tiene grasa, como en este caso de este paciente, ¿no? Tiene grasa. Entonces, vamos a observar estos trastornos que sí van a tener una repercusión a nivel del corazón, causando una enfermedad que se llama aterosclerosis. Entonces, mucho ojito con esta enfermedad, con estas enfermedades de transporte de lípidos, porque sí las van a chequear en el futuro y son muy frecuentes de observar en la clínica, entonces hay que ponerle mucha atención, ¿ya? Vamos a empezar entonces cómo se transportan, o sea, cómo se transportan los lípidos. Y iremos entonces a la primera parte. Como les decía al inicio de nuestra primera clase de lípidos, existió una clasificación de lípidos complejos. Estos lípidos complejos, pues, dentro de ellos existían las lipoproteínas. Entonces, las lipoproteínas, les dije en la anterior clase también, las lipoproteínas se encargan de realizar el transporte de lípidos, ¿ya? Transporte de lípidos. Entonces, muy importante esa parte, ¿ya? Estas lipoproteínas van a permitir el transporte de lípidos en sangre, ¿ya? En sangre, a otros tejidos, entre distintos tejidos, ¿ya? Entre distintos tejidos. Ahora, lo vamos a poner un poquito más delgadito, ¿ya? Existen distintas apoproteínas. O sea, estas lipoproteínas tienen dos componentes, ¿no ve? Tienen un componente lipídico y un componente proteico. Y este componente proteico se le llama apoproteína. Ahora existen distintas. Existe la ApoB100, ApoB48, la ApoC2, ApoE, ApoA1 y enzimas que van a estar unidas a estas proteínas. Por ejemplo, la LCAT, el CETP. El LCAT, por si acaso, a ver, vamos a poner, a ver, ¿dónde lo pondríamos? Por aquí, citos. Entonces, el LCAT, por si acaso, significa lecitin, colesterol, acil, transferasa. Transferasa. El CETP, así como lo van a ver en Harper también,
es la proteína transportadora de colesterol éster, ¿ya? Éster. Y el LPL, que también lo van a ver esta abreviatura, es lo que se denomina la lipoproteína lipasa. Son 3 enzimitas que vamos a ver, no hay más enzimas en este tema. Sin embargo, sí hay una mezcla de varias apoproteínas que es medio confusa, que al final lo vamos a intentar sintetizar, ¿ya? Entonces, veremos algunas generalidades sobre estas apoproteínas, ¿vale? Entonces, veremos dónde se produce cada una de ellas, especialmente estas dos. ¿Dónde se produce entonces? ¿Dónde se produce? ¿Dónde se produce? La primera y la segunda es muy importante, puesto que la ApoB100 se va a producir en el hígado, ¿vale? En el hígado. Right. Entonces, la ApoB100 se va a producir en el hígado. La ApoB48 se va a producir en el intestino. Y todas las otras, las demás, la ApoC2, porque es así el nombre, ¿no? ApoC2, ApoE, ApoA1, ApoB48 y ApoB100. Todas esas APO es una abreviatura de apoproteína, ¿vale? Solo es eso. Ahora, entonces, ¿qué decíamos? La B100 va a estar producida en hígado. B48, intestino. Y todas las demás, ¿dónde lo produces? Estas 3, las que están en colorcito, se producen en el hígado e intestino. O sea, en ambos, ¿ya? En ambos. Listo. Ahora, veremos cuáles son sus principales o qué lipoproteínas forman, porque tienen nombrecitos. Han debido escuchar sobre el HDL, que es el colesterol bueno, el LDL, que es el colesterol malo, ¿ya? Han debido escuchar esto. Es el colesterol malo y este es el colesterol bueno. Entonces, ¿qué significa HDL? ¿Alguien sabe, amigos? Significa High Density Lipoprotein, ¿ya? Lipoprotein. Y el LDL, ese es el Low Density Lipoprotein. Ahora, este HDL se considera bueno, pero veremos que existen otros tipos de lipoproteínas, no solo esta, sino también existe lo que se conoce como el VLDL, el Very Low Density Lipoprotein, el IEDL, el Intermediate Lipoprotein, ¿ya? Entonces, estos son los más importantes. Existe también otro importante lipoproteína que es el kilomicrón, ¿ya? Entonces son todos esos 5 los que vamos a ir estudiando. Ahora hay que preguntarnos cuál es la composición de cada uno. Eso también es pregunta de examen, o sea, te pueden preguntar de qué se compone o de qué apoproteína, porque al fin y al cabo, todas estas, ¿qué tienen en común? Tienen lípidos, todas tienen lípidos. Puede ser triglicéridos o colesterol en menor o mayor cantidad o de forma especial, pero tienen lípidos. ¿Pero qué más tienen? Tienen apoproteínas, pero distintas apoproteínas. Entonces nos fijaremos acá. Las apoproteínas que tienen la ApoB100 obviamente va a estar presente en distintas lipoproteínas. Por ejemplo, la LDL, la VLDL, también el IEDL. Entonces, estas tienen ApoB100. La ApoB48 solo lo tienen los kilomicrones. Nos falta unita más, ¿no? Ya tenemos, mira cuántos son. Es 1, 2, 3, 4, 5.
Entonces, ¿cuál te falta? Te falta un hito más. Te falta el HDL. El HDL está compuesto por todas estas apoproteínas. Esas tres. La ApoC2, la ApoE y la ApoA1. Entonces, ¿qué tiene el HDL? Tiene ApoC2, ApoE y también tiene ApoA1. Eso tiene el HDL. Entonces, con eso empezaremos. Tienes que pensar, el HDL es el que tiene más cosas, los kilomicrones se producen en el intestino y producen B48, todo lo que salga del hígado tiene B100, es decir, VLDL y sus intermediarios, que serían el LDL y, y serían el IDL. El primero que sale por si acaso es el VLDL, lo vamos a ver en esta clase. Entonces, con esta introducción veremos también la estructura de una lipoproteína. Lo que ustedes aquí están viendo es una lipoproteína. ¿Qué composición tiene? Tiene fosfolípidos, tiene triglicéridos y tiene también em, colesterol. Entonces tiene colesterol. ¿Y tiene qué cosa más? Ese moradito, ¿qué será? Tiene una apoproteína, ¿ya? Tiene una apoproteína. Entonces, eso es una lipoproteína. Es una lipoproteína, que puede ser HDL, VLDL. Esta es la estructura básica, ¿ya? Es la estructura básica. Ahora, hay una confusión respecto a lo que transporta la lipoproteína. Lo vamos a simbolizar el colesterol éster con una rayita y el colesterol simple así como C. Entonces, el colesterol éster es distinto, no es igual, no es igual al colesterol libre, no es igual, ¿ya? No es igual. Entonces, este colesterol éster tiene la función de almacenamiento y también transporte, ¿ya? Ahora, el colesterol libre puede ser para hartas cosas, amigos. Mira, fíjate, el colesterol libre puede utilizarse para las membranas celulares, o sea, es bien importante, membranas celulares. ¿Qué más sirve? Sirve para la síntesis de ácidos biliares, que has llevado ya en fisio. Entonces, los ácidos biliares. También sirve para la síntesis de hormonas esteroidogénicas, ¿no? Que vas a llevar este rote. En fin, también, que por las hormonas sexuales que van a ser andrógenos y estrógenos, ¿no? Entonces, esteroidogénicas, esteroides, perdón. Entonces, para eso sirve el colesterol. Pero fíjate bien acá, y esto es lo que tienes que pensar bien. ¿Qué dice acá? El colesterol libre va a ser utilizado ¿para qué? Para las membranas, amigos, para las membranas. Y eso es bien importante, porque ¿qué te han dicho siempre del colesterol? Te han dicho el colesterol. Uy, ¿qué pasó? El colesterol, te dicen, siempre es. Oh, no, extraño. Espera un poquito. Ujú, allá. El colesterol, te dicen siempre, el colesterol es malo, te dicen, es malo, entre comillas. Y te dicen, no tienes que consumir colesterol porque si te sube el colesterol vas a sufrir infartos, te dicen. Eso no es tan cierto, ¿no? La principal causa de elevación de lípidos en nuestro cuerpo, por si acaso, lo vamos a analizar después en todo este rote, vamos a ver que la síntesis de lípidos en exceso, en realidad no se debe a la ingesta de colesterol, sino se debe a la ingesta sobre elevada de carbohidratos. Vamos a ver después eso. Entonces, esta época
que ha sido estigmatizado el colesterol, han dicho que es lo peor del mundo, y han dicho que no debes consumir grasa porque te va a hacer mal. En realidad está mal. ¿Por qué? Porque los carbohidratos son el principal problema actual. Los dulces, las masitas, la comida rápida, las papas fritas, o sea, y todo eso, ¿qué tiene que ver? Tiene grasa, pero tiene gran cantidad de carbohidratos también. Entonces, los dulces y las masitas y las galletas y otros alimentos tienen gran cantidad de carbohidratos. En realidad, el problema actualmente es una ingesta excesiva de carbohidratos. Por eso hay tanta obesidad, por eso hay tanta diabetes, ¿no? Entonces, el colesterol, como tal, vamos a ver que en realidad tiene muchas funciones. Entonces, analizaremos cómo se lleva a cabo esas funciones, porque ese colesterol, hay que preguntarte, ¿no? ¿Ese colesterol tú lo comes o lo formarás? En realidad, el colesterol se forma más que se come. Vamos a analizar eso también. El primer paso entonces que vamos a ver ahorita es cómo se transporta los lípidos en el intestino. Y aquí no, me quiero quedar un ratito porque, bueno, hemos visto que en la anterior clase que el colesterol era absorbido mediante el transportador NPC1L1. Ese transportador transporta obviamente solo el colesterol, ¿vale? Y los triglicéridos, entonces los triglicéridos van a ser transportados por directamente difusión pasiva. Los ácidos grasos, cuando se destruye, y también el glicerol. Entonces va a ingresar a la membrana. Entonces el glicerol, que es esta cosita, y los ácidos grasos, que son estas rayitas, ¿ya? Listo. Entonces, este triglicérido, que era así, va a ser absorbido por difusión simple. Difusión simple. ¿Por qué? Porque es hidrófobo, ¿no ve? El otro, el colesterol, va a ser transportado por difusión facilitada o por transporte proteico, ¿no ve? Transporte facilitado. ¿Por qué? Porque el colesterol como tal, el colesterol tiene una característica antipática que hemos analizado en la anterior clase, ¿ya? Listo. Entonces, has absorbido estas dos sustancias. Tienes esto, ¿ya? Ahora, ¿qué va a pasar con esas sustancias? Tienen que unirse a una lipoproteína, porque tu plasma, ¿qué es? El plasma y la linfa, el plasma y la linfa principalmente están compuestos por agua. Y eso es bien importante, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿cómo son las lipoproteínas? Tienes que transportar la parte hidrofóbica al centro, hidrofóbica al centro, y la parte hidrofílica alrededor, hidrofílica alrededor. ¿Para qué? Para que se una con agua. Entonces aquí se une con agua. Por lo tanto, el lípido no puede ir solo, tiene que ir unido siempre, siempre, ¿ya? Ahora, ¿cómo se transporta y cómo se crea esa proteína? Eso también es importante. Puesto que el gen que forma la ApoB48, que ya hemos hablado, ¿no? Hemos dicho, existen apoproteínas, la ApoB48, ApoB100. La ApoB48 es intestino. Entonces, el B48 está sintetizado acá. Ahora, el gen que sintetiza la ApoB48 es un gen que es el mismo, entonces un gen sintetiza tanto para ApoB100 como para ApoB48, es el mismo gen. La única diferencia es que en el intestino este gen se parte en dos. Mira, fíjate acá, sale todo el gen completo. Es el completo, llega al retículo sarcoplasmático rugoso y se rompe. Se rompe este gen completo, este gen completo. Se convierte en ApoB48 al cortarse. Entonces, esta ApoB48, cuando se pliega, sale en forma de apoproteína B48. Y esta apoproteína tiene la función de unirse a colesterol, ¿y qué más está llevando? Triglicéridos. Entonces está llevando colesterol y triglicéridos. Entonces, eso está llevando esta apoproteína. Cuando se une a estas dos, a estas sustancias, pues lo que va a pasar es que se forma lo que se denomina, esta estructura de acá se denomina kilomicrón, kilomicrón
naciente. ¿Por qué se llama naciente? Porque recién está uniéndose a los lípidos y no está madura. O sea, es un kilomicrón inmaduro en otras palabras, ¿ya? Hay muchos términos que vas a escuchar en esta clase que son menos complicados, pero ya. Pero es un kilomicrón naciente. Esto pasa a la linfa y en la linfa va a llegar al conducto torácico. El conducto torácico va a llegar a la circulación venosa mediante el ángulo yugulo subclavio izquierdo y luego va a llegar a la circulación sistémica mediante el corazón. Y cuando llega a la circulación sistémica, esta ApoB48, ¿cómo se llamaba? Kilomicrón naciente, ¿no ves? Este era el kilomicrón naciente. Se va a convertir en kilomicrón maduro. Entonces, este pasito es súper importante. Pero ¿cómo lo logra? ¿Cómo logra ser kilomicrón maduro? Aquí interviene una, mm, una apoproteína que es súper importante, ¿ya? Como generalidades, vamos a ver que el HDL, cuando hables de HDL, es una molécula, una lipoproteína donadora, entre mayúsculas. ¿Por qué? Porque es la principal función, es una molécula donadora. Entonces vamos a poner entre paréntesis, permite la madurez, la madurez de lipoproteínas. Entonces, siempre que escuches en el Harper o en cualquier clase, o leas, perdón, en cualquier clase, en cualquier capítulo del Harper, vas a ver que dice naciente. Ah, entonces te dice falta que el HDL, que es esta cosa de K gigante, el HDL, le dé sus apoproteínas para que madure. Entonces, vamos para acá a la izquierda porque tenemos que analizar un ratito ¿qué es esto? Te dije, el HDL, ¿de qué está conformado? ApoC, 2, ApoE y ApoA1. Entonces, ¿qué estamos viendo ahorita? Estamos viendo la producción de kilomicrones. Y hemos dicho que tiene, ¿qué cosa? B48. El HDL tiene tres cosas, 1, 2, 3. ¿Y qué más tiene? Tiene dos enzimas. Tiene LAT y tiene LCAT y CETP. Ya hemos dicho los nombres, es lecitin, colesterol transferasa y colesterol éster transportadora proteína, ¿no? Proteína transportadora de colesterol éster. Está por acá, los nombrecitos, ¿no? Entonces, todo eso compone al HDL. Entonces, vamos a verlo por acá. Fíjate bien, ya has ido por la linfa y tienes tu HDL aquí, feliz, ¿no? Mira, fíjate acá. ¿Y este HDL qué función tiene? Donadora. Tiene una función donadora. Le va a dar apoproteínas. ¿Cuáles? Le da ApoE y ApoC2. Ahora vamos a hacer las 7 diferencias bueno, las dos diferencias que tiene entre el kilomicrón naciente y el kilomicrón maduro. Tiene ApoE y ApoC2, el maduro. Entonces, esta cosa de acá que ustedes observan es el kilomicrón maduro, ¿ya? El presidente. Entonces, este kilomicrón maduro, ahora sí, va a poder ir a la sangre y va a sufrir un proceso de degradación. Entonces, uno se preguntará, oye, ¿y para qué rayos le entrega ApoC2 y ApoE? No tiene sentido, o sea, podría dejarlo así y tendría lo mismo. Sucede que el ApoC2, este ApoC2, tiene una función importante. El ApoC2 es un activador, entonces tienes que anotar esto, muy importante es esto. Tienes que es un activador de, de la proteína, lipoproteína, perdón, de la enzima, lipoproteína, lipasa, la LPL, es un activador. Entonces, sin esa ApoC2, sin esto, no funciona. Entonces el kilomicrón naciente no sirve para nada, no sirve para nada. Pero cuando le das el ApoC2, ahora sí sirve. Y le va a servir ¿para qué? Para activar esta proteína de acá, que es la lipoproteína lipasa. Ahora sí te preguntan, ¿dónde se expresa la lipoproteína lipasa? La lipoproteína lipasa, doctor, se expresa en adipocito. Se expresa en el
adiposito. También se expresa en el músculo. Ahora la pregunta es, ¿qué hace esta lipoproteína lipasa? La lipoproteína lipasa lo que logra es una reacción de destrucción de los triglicéridos. Entonces, si los triglicéridos son glicerol, tres ácidos grasos, ¿qué va a formar entonces la lipoproteína lipasa? Va a formar glicerol y los ácidos grasos libres. Entonces va a romper, la lipoproteína lipasa se encarga de romper los enlaces éster, ¿ya? Entonces rompe los enlaces éster o degrada los enlaces éster o también degrada los triglicéridos. Entonces los triglicéridos se convierten en ácidos grasos y glicerol. Entonces esa es la función de la lipoproteína lipasa. Entonces, a ver, fíjate acá bien. Cuando los kilomicrones llegan a la circulación sistémica, van a estar en contacto con adipocitos y también con músculo. Pero el adipocito necesita los triglicéridos, ¿para qué? Para guardarlo en su en la vacuola citoplasmática que tiene, que está muy grande y que hace que el núcleo sea periférico. Entonces, el adipósito necesita el triglicérido, ¿Pero cómo lo logra? Mediante la LPL. El músculo también necesita triglicéridos para energía. Entonces, ¿también cómo lo logra? Lipoproteína lipasa, ¿no? LPL. Entonces, ¿cómo se activaba esta enzima? ¿Con qué apoproteína? Muchachos, con apo. ¿Cedo? Exacto. Entonces, la ApoC2 es la que activa la lipoproteína lipasa. Al estar activa, va a empezar a destruir los triglicéridos que se encontraban en esta molécula, que es el kilomicrón maduro. Entonces, le va a quitar los triglicéridos, no en totalidad, pero lo va a quitar en gran parte. Entonces, este kilomicrón se va a convertir en un kilomicrón todo destruido, todo quitado de onda. Entonces, es un kilomicrón remanente. Es un kilomicrón remanente, se llama. Remanente. ¿Vale? Entonces, si hablamos de kilomicrón, ya no tiene que ser tan simple como tal vez en algún otro libro estará. Tienes que pensar y decir, existe un kilomicrón primero, un kilomicrón naciente. Luego de eso, maduro. Y luego de eso, remanente. En otras palabras, eso, ¿ya? Remanente. ¿Listo? Entonces, este es el 1, este es el paso 2 y este es el paso 3, ¿ya? Entonces, esa es la secuencia. Listo. Entonces, este kilomicrón remanente, que bueno, ya ha cumplido su vida en este lugar, si se fijan, tiene que reciclar el ApoC2. Tiene que reciclar el ApoC2. Esta molécula que ha activado previamente a la LPL, tiene que ser reciclada. ¿Qué es esta cosa gigante? Es el HDL. ¿Cuál es la función principal? Tienes que acordarte siempre. Donación. Es una donadora. Hace que maduren las otras lipoproteínas. Y también tiene otra función. Vamos a hablar al final. Pero por ahora es una función donadora, ¿ya? Entonces, al final este kilomicrón remanente tiene que volver al hígado. Entonces, esto es muy importante, puesto que todos los lípidos, si se dan cuenta, tienen un transporte en primera instancia en toda la circulación, y luego de eso recién llegan al hígado, o sea, todo llega al hígado, todo. Entonces, cuando veamos la siguiente diapo, por ejemplo, vamos a ver que todo sucede en el hígado, ¿no? El hígado recibe todo. Pero, entonces, todas las grasas que tiene se van a almacenar en gran parte en tu hígado, ¿ya? Entonces, cuando llega el kilomicrón a este lugar, va a ser bien recibido por un receptor para una molécula de ApoE. Entonces, el ApoE, que hasta ahora no sabíamos para qué servía, en realidad el ApoE sirve para ser recepcionado por una proteína transmembrana, que se la va a tragar, o sea, se la va a unir
dentro de la célula, por endocitosis, va a aparecer un proceso de endocitosis y esto va a producir bueno, que degrade toda la molécula. O sea, ¿qué te sobraba? Te sobraba triglicéridos, te sobraba colesterol, también te sobraba la famosa ApoB48, ¿no ve? ApoB48. Entonces te sobraba todo esto. Ahora, todo esto va a ser degradado dentro de el hígado y otra vez va a ser unido o reesterificado. Esta parte no es tan importante en realidad, pero sí es como un paso necesario, ¿no? Todo se degrada en los lisosomas o en los endolisosomas, porque son vesículas endocíticas y que van a llevar al final, el producto es el mismo, o sea, transportar triglicéridos y colesterol dentro de la célula. El colesterol tiene un pasito más, ¿ya? El colesterol tiene un pasito más. Los triglicéridos se reesterifican, ¿no? Hay reesterificación. Ahora, el colesterol, ¿cómo se almacena? Cuando es éster. Cuando es éster, se puede almacenar. Entonces tiene que transformarse en éster. La proteína que se encarga de hacer esto se llama ACAT. ACAT. Es el acilcolesterol aciltransferasa, ¿ya? Entonces es el acilcolesterol, aciltransferasa, que se encuentra, este es bien diferente a la LCAT o a la CETP que hemos hablado acá, ¿no? Que eso tiene el HDL, ¿no ve? El HDL. Esto es muy diferente. Esto es una enzima que se encuentra dentro del hígado, ¿ya? Entonces ya tenemos entonces el orden de cómo llega el kilomicrón hasta el hígado. Todo complejo. Entonces el kilomicrón remanente, como cuarto paso, llega al hígado mediante el receptor receptor de ApoE, ¿vale? Y para que se vuelva remanente, tiene que haber intervención de la enzima lipoproteína lipasa. Entonces, la LPL hace que pase de maduro a remanente y la HDL hace que pase de naciente a maduro, ¿vale? Entonces, eso también tienen que recordar en síntesis, ¿ya? Esta partecita es bien importante. Listo. Entonces, veremos ahora cómo sucede en el hígado. ¿Hasta aquí hay dudas, pero chicos? ¿O está bien? Ya. Entonces, ya, estamos viendo que el kilomicrón ha llegado hasta acá, ¿no? Ha llegado hasta acá. Y el kilomicrón, pues, tiene que absorberse mediante receptores ApoE. Estos receptores ApoE están pintados en morado, si te fijas, ¿no? Son receptores ApoE. Los receptores ApoE. ¿De qué estamos? Esta célula en morado, ¿qué es? Es una célula de un hepatocito. Todo lo que vas a ver ahora es un hepatocito. Es bien complejo lo que sucede en el hepatocito, ¿ya? Entonces, todo el paso que hemos visto anteriormente, ¿para qué va a servir? Para que el kilomicrón llegue y luego de eso pueda transportar los triglicéridos como el colesterol, el colesterol dentro del hepatocito. Ahora, vemos un pasito más. El hígado, por si acaso. Ahora, si te preguntan esto, ¿no? Dicen, el colesterol es malo, dicen, ¿no? El colesterol es malo. Otra vez vamos con eso. Pero, ¿dónde uno produce más colesterol? Se dice que hasta el 80% de colesterol es producido por nuestro hígado. Producido por nuestro hígado. Y Y todos los doctores te van a decir, pero, oye, entonces estás diciendo que el colesterol es bueno. Te estoy diciendo no, te estoy diciendo que el colesterol es necesario. El colesterol es necesario. Y toda la idea que te han vendido de que las grasas son malas, en realidad no es así, ¿no? Los carbohidratos en exceso son malos. Las grasas como tal, no tanto, ¿ya? Pero hay grasas también que vamos a ir hablando que también tienen su grado de estrechez con enfermedades cardiovasculares.
Entonces, ¿cómo es producido el colesterol? El colesterol es producido mediante la síntesis de novo de colesterol, ¿no? Que está regulado en sí por dos enzimas. La HMG sintetasa, sintetasa, vamos a borrar esta partita. HMG sintetasa o hidroximetilglutaril. Por si acaso, el HMG se forma mediante el acetil-CoA. O sea, si te fijas, el acetil-CoA, cuando tu cuerpo dice, oye, tienes mucho acetil-CoA, estás haciendo mucha glucólisis, entonces, ¿qué vas a tu cuerpo dice, lo almacenaremos en forma de grasa, haremos colesterol, haremos ácidos grasos. Entonces, la siguiente sustancia es el hidroximetilglutaril formado. El hidroximetilglutaril se convierte en mevalonato, y el mevalonato, mediante muchos pasos, al final va a convertirse en colesterol, ¿vale? Ahora, ¿cuál es la enzima reguladora de todo el ciclo? La que convierte hidroximetilglutaril a mevalonato. ¿Cómo se llama esa? Es la HMG-CoA reductasa. Reductasa. Esa es la enzima reguladora de la síntesis de colesterol. Es la enzima reguladora. Así como hemos visto en glucólisis, por ejemplo, ¿no? Era la fosfofructoquinasa 1. En gluconeogénesis era la piruvato carboxilasa. En la síntesis de colesterol, la enzima reguladora colesterol es la hidroximetil-CoA reductasa. Entonces, esta síntesis es el 80% del colesterol de tu cuerpo. O sea, por más que ingieras ingentes cantidades de colesterol, nunca va a igualarse a la producción hepática. El hígado es el principal productor de colesterol del cuerpo. Así que, no más mentiras, el colesterol es bueno, ¿ya? El colesterol en ciertas funciones es bueno, porque está en las membranas celulares, ¿ya? El problema son los carbohidratos. Ahora, veremos una cosa más. Ya, después vemos eso. Existe un transporte, que ahorita lo vamos a analizar, una forma de que el hígado obtenga colesterol es mediante la absorción de una lipoproteína que es el LDL. Mira, fíjate, el kilomicrón tenía ApoE y ApoB 48. Tenía ApoB 48. Ahora, la ApoB 100 que está acá, la ApoB 100, ¿quién tiene la ApoB 100? Hemos dicho el LDL, el VLDL y el IDL. Pero la que llega al hígado, es el LDL. Entonces, veremos, este LDL va a ser transportado, va a ser transportado hasta el hígado y va a tener receptores. ¿Cómo se llama su receptor? Se llama receptor de LDL, así sencillito. ¿Cómo se llama el receptor para ApoE? Receptor de ApoE, así sencillito, no es muy difícil, ¿ya? Sigamos. Entonces, el LDL, que es el colesterol malo, es transportado al hígado y luego de eso, cuando se absorbe, se forma un endolisosoma. Lisosoma. Luego vamos a analizar este pasito, es bien importante. Este paso de absorción es el más importante que vas a ver. Al principio de la clase te estaba hablando de enfermedades congénitas. Te decía, hay acumulación de colesterol en distintas áreas, pero ¿eso cómo se va a producir? Es la falla de este receptor. Si falla este receptor, el LDL sube. Vamos a analizar eso después, pero si te fijas, tienes que acordarte bien de eso. Tiene un receptor. Ahora, este colesterol al final va a ser liberado del LDL después de la digestión y este va a contribuir al colesterol éster que va a llegar, o bueno, colesterol que va a llegar a, a formar parte de las lipoproteínas. Entonces, la enzima encargada de, de realizar esto es la ACAT. Right? Es la ACAT. ¿Cómo se llamaba esa? La acilcolesterol aciltransferasa, ¿ya? El acilcolesterol aciltransferasa forma colesterol éster. Colesterol éster, ¿ya? ¿Qué más forma? El colesterol también puede ser mediante la 7-alfa hidroxilasa, que es la enzima reguladora de la síntesis de ácidos biliares, también puede formar ácidos
biliares. Entonces forma ácidos biliares. O sea, no solo va a ser transportada, sino va a tener todo un mecanismo, ¿no? Y también este colesterol puede llegar a las membranas. Entonces tienes que acordarte dónde llega. Para todo esto sirve. Y luego de eso, el colesterol, cuando ya está en exceso y estas vías que acabamos de ver, ácidos biliares, almacenamiento y las membranas están llenas, entonces ahí dice el hígado dice, ya basta, me libero de todo lo que ustedes acaban de darme. Entonces me voy a liberar. Y esta liberación se logra mediante un transportador, perdón, una lipoproteína denominada VLDL, ¿ya? Entonces, ¿qué sale del hígado? El VLDL. ¿Qué sale del intestino? Kilomicrón naciente, ¿ya? Esa es la clave. Entonces, estos son VLDLs. Ahora, ¿cómo se forma el VLDL en este caso? Se forma mediante la síntesis de, de ese gen que te decía, pero en este caso el gen va a estar completo, o sea, un gen completo que ya no se va a escindir, sino va a ser un gen completo, por lo tanto va a dar el origen a la ApoB100 completa. Entonces va a ser toda la molécula, a diferencia de la ApoB48. Y esto va a llegar a ser parte del VLDL. Entonces eh, el VLDL va a ser un VLDL inmaduro, el que va a salir. Este VLDL inmaduro se va a convertir en maduro cuando. ¿Qué lipoproteína va a actuar? Amigos. ¿O quién le va a donar? Va a ser. ¿Qué estructura es esta? Es el HDL, ¿vale? Entonces el HDL es el que dona para que sea maduro. Entonces era VLDL inmaduro, ahora es in- inmaduro, ahora va a ser VLDL maduro, ¿ya? Listo. ¿Y quién era el activador de lipoproteína lipasa? El ApoC. Entonces, esta estructura va a pasar por una degradación, igual, va a pasar por una degradación de ácidos grasos, entonces, perdón, de triglicéridos. Entonces, ¿qué va a perder este VLDL? Va a perder triglicéridos. Entonces, se puede ver en la siguiente imagen cómo pierde triglicéridos. Mira, no hay triglicéridos, ¿no? ¿Cómo se llama esta molécula obtenida secundaria a la destrucción por LPL? Eso se llama IDL, o el Intermediate Lipoprotein, ¿no? El IDL. Density Lipoprotein, ¿no? Intermediate Density Lipoprotein. Ahora, los triglicéridos obviamente van a volver a almacenarse dentro del adipocito y el músculo. Luego de eso, el IDL puede volver directamente al hígado mediante receptores ApoE y puede dar colesterol, o puede convertirse en la molécula más famosa de todo este tema, que es el LDL, ¿ya? Así es la clave. Entonces, ¿cómo es el orden de todas estas reacciones? Es más o menos así. Entonces, ¿qué vas a tener? Vas a tener primero un VLDL naciente o inmaduro, que se va a convertir en maduro mediante HDL. Luego de eso se va a convertir en IDL mediante la lipoproteína lipasa y después, mediante un proceso no enzimático, se va a convertir en LDL. Entonces, el primer paso se convierte para madurar es el HDL. Para convertir a IDL es mediante la lipoproteína lipasa. Y al final, el producto final es el LDL. Los pasos son así, ¿no? VLDL, IDL y LDL. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia entre estas moléculas? Entre el IDL y el LDL, si te fijas, la diferencia es el ApoE. El IDL tiene, el IDL tiene ApoB B100 y tiene el E. El LDL solo tiene el ApoB 100 y el VLDL
solo tiene ApoB100, el inmaduro, y el maduro tiene ApoB100, tiene Apo C2 y ApoE. Tiene todo eso, ¿no? ¿Listo? Entonces, en conclusión, todo lo que acabamos de ver, ¿ya? Eso es lo que vemos. Ahora, este LDL va a llegar, ¿para qué sirve? El LDL sirve para enviar todo lo que pueda de lípidos a los tejidos. Entonces, envía colesterol a distintos tejidos. Vamos a analizar eso en la siguiente diapo, ¿ya? A distintos tejidos. Esteroidogénicos, ¿ya? Esteroidogénicos. Sin embargo, para que este LDL se convierta así en una molécula más útil, va a tener un intercambio con una molécula llamada HDL. Y ahora vamos a ver en función el CETP. ¿Qué es el CETP? Es el colesterol, éster, proteína transportadora de colesterol éster. En inglés está, ¿no? Transportadora, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? El HDL le va a entregar el colesterol que tiene el HDL al LDL, ¿ya? Esta es la enzima que va a ser utilizada para que el LDL tenga más contenido de colesterol, ¿vale? Y este LDL al final, pues ya sabemos el paso final, va a llegar al hígado y va a ser recepcionado por un receptor de LDL. Entonces, eso es lo que ha sucedido para que se forme el LDL, ¿no? Esta partecita tienes que estudiarla bien, ¿ya? Esta que estoy dibujando acá. ¿Qué nos falta? Nada. Ya. Sigamos. Sigamos. Hasta aquí, pero todo claro igual. ¿Hay dudas de alguna parte? Ya. Entonces, eh, les recomiendo repasar primero esta parte de acá, esto, y luego de eso recién ver el gráfico, ¿ya? De lo que hemos visto la anterior vez, en la anterior diapositiva, les recomiendo repasar primero esta partecita de aquí y luego después de eso recién ver todo el transporte, ¿ya? Entonces esta partecita es bien importante. Vamos a resaltarlo con amarillo. Entonces todo esto tienes que repasarlo, ¿ya? Esto vas a repasar primero, porque si no es toda una dificultad gigante, ¿no? Que puedes hacerte todo un desorden grande que hay en todos los esquemas, ¿ya? Entonces es muy importante. ¿Listo? Ah, entonces, ya hemos visto cómo transporta el hígado, cómo transporta el intestino. Ahora veremos cómo se transporta el colesterol. Y esta parte del tema es tal vez la más relevante para en tu vida médica, puesto que vas a aprender hoy día cómo se da la aterosclerosis, ¿ya? Aquí en esta imagen se hace una comparativa, en todo lo que vamos a ver acá, se hace una comparativa de la función que tiene la función del LDL, y HDL. Es una comparativa. El ciclo que ustedes ven por acá en negrito, las flechas negritas, es un ciclo del LDL. Lo que viene en moradito, lo que está por aquí, lo que viene en moradito o en rosadito, eso es el ciclo del HDL. Entonces, hay un ciclo, hay una flechita, perdón, una flechita en moradito, ese es el ciclo del HDL, ¿ya? Entonces, el LDL y el HDL tienen ciclos, ¿ya? Tienen ciclos, como se pueden dar cuenta. Entonces, en resumen, veremos lo que ha sucedido, ¿no? Lo primero que bota el hígado, ¿qué era? ¿Qué molécula botaba? La primera era el BLDL. Luego de eso va a volverse, perdón, inmaduro y luego se vuelve BLDL maduro. Listo, cuando tiene ApoC2 y ApoE. Y luego de eso, mediante la enzima lipoproteína lipasa, se convierte en
perdón, en IEDL. Luego de eso, cuando pierde ApoE, el ApoE se va, el ApoE se va, se convierte en LDL. Y este LDL, como te decía en esta parte de acá, fíjate aquí, se podía agarrar todo el colesterol que le daba el HDL, ¿no? El HDL le decía, toma, porque, bueno, no me gusta el colesterol, me gustan los triglicéridos. Tiene más afinidad por triglicéridos. Entonces, también te decía que va a llevar el LDL a tejidos esteroidogénicos. Entonces, veremos esos tejidos, porque el LDL es el encargado de llevar el colesterol a estos lugares. Es tan importante. O sea, uno dice, el colesterol es malo. No, te sirve para producir hormonas sexuales y también de tipo esteroide. Entonces, ¿a dónde va a ir? Va a ir a la formación. ¿Qué glándula es? Es la glándula suprarrenal, ¿no? Esa es la parte granulosa. Granulosa. Mm, esta es la parte fascicular. Esta es la reticular. Y esta, el medio, es la médula. Ahora, la parte granulosa y fasciculada van a tener dos funciones. Una va a producir mineralocorticoides y la fascicular va a producir glucocorticoides. Y la reticular va a producir hormonas masculinas, ¿verdad? Hormonas femeninas y masculinas. Entonces, por ejemplo, la dihidroxiepiandrosterona y la androstenediona. La androstenediona, que pueden al final convertirse en estrógenos, o pueden ser también testosterona. Entonces, todas estas hormonas, ¿a partir de qué es? Todas estas hormonas necesitan de colesterol, necesitan colesterol. Entonces, para estas hormonas, si no tienes colesterol, no se forman, ¿ya? Entonces, bien importante. Luego de eso, hormonas sexuales, por ejemplo, en las células de Leydig se producen los testículos, testosterona. Y en la granulosa de los folículos también se produce estrógenos. ¿En qué caso? De los ovarios, ¿no? Los ovarios. Entonces, ¿qué necesitan los ovarios y los testículos? Necesitan colesterol también, ¿ya? Colesterol. Entonces, el LDL es el encargado de llevar, entonces hay LDL llevando colesterol a los tejidos esteroidogénicos. Fíjate bien, es bien importante para tu cuerpo. Al final, lo que sobra, porque mira, estaba lleno de colesterol y ahora ya no va a tener tanto colesterol. Luego de eso, otra vez le vuelve a donar el HDL, ¿no? El HDL le vuelve a donar y se vuelve lleno de colesterol, ¿no? Entonces es otro paso. Y luego de eso, ¿dónde va a ser transportado? Va a ser transportado por los receptores de LDL. Va a ser transportado por los receptores de LDL. Y uno dice, oye, pero si es tan buena, entonces, ¿por qué dicen que es el colesterol malo? O sea, si parece todo bueno, ¿no? Sucede que el LDL tiene una gran carga entre sus hombros. ¿Por qué? Sobre sus hombros. ¿Por qué? Porque lleva mucho colesterol, lleva mucho colesterol. Y el problema de llevar tanto colesterol es que puede llegar a ser oxidado. Pero entonces, mediante agentes oxidantes, este LDL, que estaba todo happy, todo feliz, ahora va a ser un LDL malo. Entonces va a volverse un LDL malo, ¿ya? Un LDL malo. Entonces, ¿por qué se va a volver un LDL malo? ¿Por qué? Porque se va a oxidar. El LDL oxidado se llama LDL-OX. Entonces, hay un LDL normal y hay un LDL-LOX. Y esto es bien, bien, bien relevante. ¿Por qué? Porque ya te dije, ¿cuál es el problema de las grasas? No, el consumo de grasas no es malo, pero el consumo de carbohidratos en exceso es malo. ¿Por qué? Porque los oxidantes del LDL, esta molécula tan buena, son, el principal es la glucosa. Un paciente que tiene hiperglicemia, va a oxidar al LDL, lo va a convertir en malo, ¿ya? Lo va a convertir en malo.
¿Cómo se llama este proceso? Es bien estudiado, se llama glicación no enzimática. A esto se llama glicación no enzimática. Entonces, si comes mucho azúcar, Coca-Cola, pancito, papa, chuño, arroz, fideo, todo lo que te gusta, ¿no? Vas a llevar a que tu LDL se oxide. Esta es la clave. Tú eres la causa de que tu LDL sea malo. Tú eres la causa. No el LDL como tal no es malo. Tú lo conviertes. Entonces, cuando lo has convertido a LDL, este LDL malo, lo primero que va a hacer es fregarte la vida y va a decir, bueno, vamos a meternos en la cutícula subendotelial, o el colágeno subendotelial, y vamos a almacenarnos en ese lugar. Entonces el LDL oxidado tiende a salirse de la circulación y por lo tanto, como se sale de la circulación, vienen los policías, que son, bueno, todo tu sistema inmunológico, el principal, el macrófago. El macrófago hace todo lo posible, el macrófago hace todo lo posible por tragarse el LDL. Lo traga, mira, fíjate, lo está tragando a todo tu LDL oxidado. Lo traga mediante un receptor llamado scavenger receptor A1. El scavenger receptor A1 es el encargado, no se escribe así, es scavenger, wow, scavenger receptor A1, ¿vale? ¿Qué significa scavenger receptor? Scavenger es un receptor basurero, basurero, significa en inglés basurero, el scavenger, ¿ya? Entonces, este receptor scavenger es el que traga todas las moléculas que no sirven o están viejas. Y el macrófago tiene un gran problema, porque tú le metes mucha Coca-Cola todos los días, entonces el pobre macrófago, lo enojado que estaba al final, nunca va a poder digerir toda la grasa que está tragando. Y por lo tanto, tanta grasa le has metido, o tanto el LDL oxidado y secundaria hiperglicemia, que este macrófago al final, pues va a morir, va a morir, ¿ya? ¿Cómo muere? ¿Cómo muere? Y también va a formar unas células que se llaman células espumosas. Esta célula llena de colesterol que ves acá se llama célula espumosa. Y esta célula espumosa es la que se almacena en las placas conocidas como placas de ateromas. Esa es la fisiopatología, por si acaso. ¿Y qué se llaman estas cositas celestitas? Que secretan colágeno. Porque cualquier cosa que lleva inflamación crónica, porque cuando muere el macrófago, ¿qué va a liberar? Va a liberar citoquinas. Y las citoquinas, llevan a la inflamación aguda, pero también llevan a inflamación, cuando pasa mucho tiempo, llevan inflamación crónica. ¿Y qué pasa cuando está con inflamación crónica? Vas a tener fibrosis. Entonces, ¿qué son estas cositas? Son los miofibroblastos. Fibroblastos. Entonces, esa es la composición de una placa de ateroma. Miofibroblastos y también células de espumosas, ¿ya? Y tienen una capita, fíjate acá, una capita que tiene colágeno. Ese es el ateroma. ¿Y qué va a producir el ateroma? Cuando crece el ateroma, amigos, es un gran problema. ¿Por qué? Porque va a impedir que pase la sangre. Como impide que pase la sangre, se produce un fenómeno que se llama isquemia. Y si esto sucede en tu corazón, que es uno de los lugares que más se daña, entonces si esto sucede en los coronarios, ¿qué vas a tener? Infarto. Vas a tener infarto. Y aquí mucho ojo. ¿Qué se está almacenando en el macrófago? Es colesterol, no triglicéridos. Colesterol, amigos. Porque el LDL solo tiene colesterol. Por eso también muy importante, ¿no? Las imágenes. Solo tiene colesterol, no triglicéridos. Los triglicéridos no causan infartos. Lo que causa infartos es el colesterol elevado, ¿no? ¿Pero por qué se eleva? Porque has comido mucho carbohidrato, ¿no? Y has hecho glicación enzimática, ya has producido LDL oxidado, y el LDL oxidado forma células espumosas que llevan inflamación y formación de placa de ateroma. Entonces, todo esto lo que ves en el medio, todo lo que ves aquí en el medio, es todo lo que sucede cuando tú comes mal.
Pero cuando comes bien, el LDL va feliz circulando por todo lado. Pero cuando tú haces mal las cosas, cambia, ¿no? Cambia la situación. Ahora veremos el ciclo del colesterol bueno. ¿Hasta aquí hay dudas? Bueno, ya, gracias. Entonces, el colesterol, veremos ahora el colesterol bueno. Este es el colesterol malo y este es el colesterol bueno. El colesterol bueno es toda esta molécula gigante que ves acá, ¿no? Este es el HDL, el HDL. Este HDL tiene la función, mira, fíjate, el LDL o todo lo que es B100, el VLDL, el IDL y el LDL van a tener la función de llevar grasa a los tejidos y puede llegar a almacenarse en los vasos, el LDL. Y al final, lo remanente llega al hígado, ¿ya? Entonces, cuando te pregunten qué molécula elimina el hígado, es el VLDL, ¿ya? ¿Y qué molécula vuelve a ingresar al hígado? Es el LDL, ¿vale? Es el LDL. Y ahora, ¿qué pasa con el HDL? El HDL es una molécula interesante porque es una molécula interesante porque recibe colesterol de distintos órganos. Entonces, el HDL, aparte de ser una molécula donadora para que maduren, también sirve para transporte de lípidos. No solo sirve para donar, sino también sirve para llevar lípidos a al hígado, al hígado. Llevar lípidos de los tejidos al hígado, ¿ya? Entonces, ¿de dónde lo lleva? Lleva de las placas de ateroma, lleva del corazón, lleva de distintas células y también lleva desde el intestino, lleva desde el mismo hígado, etcétera. Lleva entonces de todos los tejidos, el colesterol y la grasa. Entonces, este HDL lo que hace es intercambiar, el HDL por si acaso le gusta harto el triglicérido. Entonces, para eso utiliza una enzima que se llama colesterol éster transportadora de proteína, ¿no? Que es la en inglés. Va a llevar, entonces, colesterol, se va a liberar de colesterol y va a almacenar triglicéridos. Entonces, ¿qué te va a quedar? Un HDL que le gusta los triglicéridos, ¿ya? Le gustan los triglicéridos, a diferencia del LDL. Entonces, el LDL lleva colesterol. El HDL lleva triglicéridos al hígado. En conclusión, ¿ya? Se une mediante dos receptores. Esto también quiero que lo resaltemos. El receptor ABC o ATP Binding Cassette G1 y el Scavenger Receptor B1, ¿ya? Entonces el Scavenger Receptor B1, a diferencia de la ateroma, que era el Scavenger Receptor A1, ¿ya? Scavenger Receptor A1. Esa es la diferencia. ¿Y qué más? Al final, este HDL se va a convertir en HDL3 y este de acá que ustedes ven es el HDL2 y así sucesivamente. Va a llegar hasta el hígado, pero esa es su función del HDL, ¿vale? Em, ¿Hasta aquí hay dudas? Creo que eso es general casi todo, ¿no? Mm, Ya, van a repasar esta partecita de acá, ¿ya? Entonces, veremos los puntos clave de este tema, ¿ya? Vamos a hacer un resumen pequeño de todo lo que ha sucedido, todo lo que hemos hablado. Te voy a pasar igual estos apuntes para que los revises a detalle. Sin embargo, entonces teníamos que el colesterol, el colesterol y los triglicéridos van a ser almacenados, van a ser absorbidos en el intestino. En el intestino
¿qué va a pasar? Va a llegar a formarse la ApoB 48, por lo tanto se forma el kilomicrón naciente. Entonces, ¿cómo resumen es esto ya? Kilomicrón naciente. Cuando el kilomicrón naciente se une a HDL se convierte en kilomicrón maduro, maduro. Y el kilomicrón maduro, mediante una enzima que se llama LPL o lipoproteína lipasa, va a formar el kilomicrón remanente. Y el kilomicrón remanente, a diferencia, ¿qué apoproteínas tienen todas ellas? Todas estas proteínas que acabamos de ver tienen ApoB, vamos a poner con otro colorcito, pero tienen ApoB 48, ¿ya? Entonces tienen ApoB 48, todas tienen, ¿ya? ApoB 48, aquí también tiene ApoB 48, y aquí también tienen otra apoproteína. El kilomicrón naciente no tiene ApoC2, el maduro sí tiene ApoC2 y tiene ApoE. Y el kilomicrón remanente solo tiene ApoE, ¿ya? Ahora, este kilomicrón remanente, mediante este receptor, va a ser captado en el hígado, mediante un receptor de ApoE. Cuando llega acá, el hígado ya redistribuye esa grasa, ¿no? Redistribuye la grasa. Entonces, este hígado se encarga de producir la primera molécula, ¿no? En este caso sería el VLDL inmaduro. Inmaduro. El VLDL inmaduro tiene como molécula clave, o sea, molécula inicial, o apoproteína inicial, la ApoB 100, ¿ya? Tomar en cuenta que estas moléculas de kilomicrón naciente y todas ellas tienen cantidades parecidas de triglicéridos más colesterol, ¿ya? Tienen esa característica, tienen triglicéridos y colesterol. Ahorita vamos a ver esta, ¿ya? El VLDL inmaduro, entonces se convierte en VLDL maduro mediante mediante el HDL, el HDL. Y este VLDL se va a convertir mediante la lipoproteína lipasa en IDL. Entonces, ¿qué enzima le convierte? Convierte la lipoproteína lipasa. Y la lipoproteína lipasa, al final, bueno, el LDL puede volver a ingresar al hígado, mediante su receptor ApoE, ¿vale? O se puede convertir en un paso no enzimático en LDL. Y el LDL va a ir dejando colesterol a distintos tejidos, de forma patológica va a formar los ateromas y luego de eso recién va a llegar otra vez al hígado. Entonces va a llegar, por ejemplo, va a dejar colesterol a todas las células necesitan colesterol. ¿Por qué? Porque necesitan para sus membranas. También va a llegar a los testículos y va a llegar a los ovarios y a la corteza suprarrenal, que también es otro lugar importante. Y luego de eso otra vez va a ser captado en el hígado mediante un receptor de LDL, ¿ya? Y va a llegar al hígado. Entonces aquí hay un receptor de ApoE, ¿no? Receptor ApoE. Y aquí también hay un receptor ApoE. Receptor ApoE. ¿Ya? Entonces, ese es el orden más o menos que teníamos que tener. En este caso, esta estructura se divide en dos, ¿ya? El VLDL y el VLDL maduro e inmaduro tienen gran cantidad de triglicéridos más colesterol, ¿ya? En el caso del IDL y el LDL, solo tienen colesterol. Esa es la gran diferencia también, ¿no? Si te dicen, ¿cuál es la molécula que tiene más colesterol? Es el LDL. El VLDL, ¿de qué está conformado? Triglicéridos y colesterol. En los kilomicrones, triglicéridos y colesterol. ¿Ya?
Entonces, ese es el orden más o menos de los puntos más resaltantes respecto a esto. Otro punto muy resaltante respecto a este tema es la regulación enzimática. ¿Cómo se regula la lipoproteína lipasa? La lipoproteína lipasa tiene activadores, ¿ya? Uno de ellos es la insulina, la insulina. Otro de los activadores es los fibratos, que son enzimas, perdón, que son fármacos que se van a utilizar. ¿Para qué creen que se va a utilizar? La lipoproteína lipasa va a mediar la destrucción de los triglicéridos en ácidos grasos y también colesterol, colesterol. Entonces, esto es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque disminuye el nivel de triglicéridos. Entonces, los fibratos se utilizan en hipertrigliceridemia, trigliceridemia. Y la insulina se utiliza cuando hay pancreatitis, pancreatitis secundaria a hipertrigliceridemia, ¿ya? Trigliceridemia. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante porque entonces el LPL se activa mediante esos dos medicamentos, ¿ya? La insulina y los fibratos. Muy, muy importante. Ah, otra cosita más. Eh, en, en resumen, también el HDL tiene dos funciones. Una es donadora para maduración de lipoproteínas y otra es llevar lípidos, lípidos de los tejidos a al hígado, ¿ya? Y el ciclo del HDL, por si acaso, es HDL3 y HDL2. Nada más es. Y luego esto vuelve a HDL3, ¿ya? Así nomás. ¿Y quién produce el HDL? ¿Quién produce los HDL? Lo producen el intestino y también el hígado. Los dos producen HDL. ¿Listo? Entonces eso también con la molécula de HDL. El valor normal de HDL, por si acaso en sangre, en el caso de varones, es de aproximadamente 40 miligramos decilitro. Lo normal. Es mayor a 40 miligramos decilitro. En el caso de la mujer, es mayor a 50 miligramos decilitro. ¿Vale? Entonces, estos valores muy importantes. Si te das cuenta, el varón, el varón tiene menos. El varón tiene menos, lo que significa, lo que significa que tiene más riesgo de riesgo de infartos que la mujer. La mujer, entonces, se salva de esto porque no tiene tantos infartos como los varones. Esto es secundario a que el HDL en la mujer tiene más. ¿Por qué? No se sabe muy bien, pero los estrógenos son la causa de la elevación del HDL. Entonces, en la menopausia el paciente no tiene eso. Mira, si te fijas bien, el HDL está llevando el colesterol de los ateromas, por lo tanto, es un factor protector para infartos, ¿no? Es muy importante eso. Luego de eso, veremos también algo sobre el LDL. El LDL, cuando se oxida, puede llegar a la formación de ateromas. Se dice que el valor normal que deberías tener de LDL debería ser menor a 100 miligramos decilitro, ¿vale? Ese es el valor normal. Sin embargo, si tú tienes más de 160, sí, más de 160 miligramos decilitro, entonces se dice que estás con alto riesgo cardiovascular. Entonces, cuando tienes ese valor, lo que se hace para tratarte es es inhibir esta formación de LDL. ¿Cómo se logra? Mediante las estatinas. Las estatinas son medicamentos que van a ser útiles para el tratamiento de hipercolesterolemia, porque si bien el LDL causa, cualquier trastorno con el LDL causa hipercolesterolemia, hipercolesterolemia.
cualquier trastorno con el VLDL causa hipertrigliceridemia, ¿ya? Hipertrigliceridemia. Trigliceridemia. ¿Vale? El LDL entonces va a estar relacionado a lo principal. Solo quiero que te acuerdes esto. Que está relacionado con infartos. Y la hipertrigliceridemia es pancreatitis, ¿ya? Esas son las complicaciones más comunes. Y listo. Entonces, estas son las alteraciones que vamos a ver, ¿ya? Ahora, la VLDL maduro va a tener ApoB100 y también va a tener, ¿qué más? ApoC2, también ApoE. Y el IDL solo va a tener ApoB100 y también va a tener ApoE. Y el LDL solo tiene ApoB100. Entonces, este es el resumen de toda la clase. Lo más importante está en esta área, así que al repasar, ¿ya? Las estatinas, por si acaso, tienen la función de inhibir, es high yield, ¿no? O sea, tienes que saber sí o sí. Tiene la función de inhibir la hidroximetilglutaril-CoA reductasa. Esa es la función. Entonces, inhibe la formación o disminuye la formación de colesterol. Por lo tanto, la síntesis de VLDL está disminuida. Por lo tanto, indirectamente, el LDL disminuye, ¿no? Esa es la forma, el mecanismo de acción de las estatinas. Inhibe entonces esta enzima. El HMG, ¿para qué servía? Era la enzima reguladora de la síntesis de colesterol. ¿Vale? Entonces, si no has entendido muchas cosas de acá, te recomiendo leer esta parte, ¿ya? Te recomiendo leer esta parte. Repasar esta parte muy bien. Tienes que saberla bien esta parte, ¿ya? Ya, chicos. ¿Dudas, amigos? ¿Algo que no se haya entendido? Nada de nada. Vamos a ver enfermedades. Ya. Entonces veremos enfermedades. Los lípidos van a ser enfermedades que van a, bueno, relacionarse con se llaman dislipidemias, ¿ya? Se llaman dislipidemias. Dislipidemias. Estas dislipidemias se pueden dividir en tres, ¿ya? De forma bien básica, se dividen en tres. Pero no es la verdadera clasificación. La clasificación más brutal es diferente. Se divide en hipertrigliceridemia. En hipertrigliceridemia, lo que todos los médicos saben es esto. Pero lo que saben genetistas y otras personas es otra clasificación más compleja con genes. Hipercolesterolemia. Y dislipidemia mixta. ¿Qué significa? Triglicéridos elevados y colesterol elevado. ¿Vale? Entonces eso significa hipertrigliceridemia y hipercolesterolemia. Y luego el mixto cuando se elevan los dos. ¿Ya? Entonces clínicamente tenemos que hablar. Esto sí tenemos que hablar. Clínicamente tiene muchas características. ¿Ya? ¿Cuál era la complicación principal de hipertrigliceridemia? ¿Quién sabe? La pancreatitis, ¿ya? Complicación principal de hipercolesterolemia, infartos. Infartos. Ahora, ¿qué características clínicas tiene? La hipercolesterolemia tiene la característica, la hipertrigliceridemia tiene la característica de esto, de tener a la muestra sanguínea un aspecto lechoso. Entonces, eso vas a poner en hipertrigliceridemia, ¿ya? Sigamos con el siguiente. Va a tener también el paciente santomas o masas de colesterol en regiones extensoras como los glúteos, los muslos, los brazos, que se llaman santomas eruptivos, que normalmente son bien pruriginosos, o sea, van a causar prurito, escozor, ¿ya?
Entonces, eso es la hipertrigliceridemia. Se complica con pancreatitis, es decir, que pueden aparecer sangrados en el abdomen por la pancreatitis que llevan a síndrome, a signo de Cullen y al signo de Grey-Turner. Esos son los dos signos de pancreatitis, ¿ya? Manifiestos. También el paciente sufre un dolor severo en epigastrio. Listo. ¿Cuáles son las manifestaciones de hipercolesterolemia? Vamos a ver entonces, ¿cuáles son las manifestaciones de hipercolesterolemia? La hipercolesterolemia se caracteriza por santomas tendinosos. ¿Qué significa eso? Que el colesterol se almacena en los tendones. Entonces, ahí está. Santomas tendinosos. Esto vamos a escribir, ¿ya? Y también se caracterizan por masas en los párpados, que son los santelasmas, ¿ya? Santelasmas. Y por los santomas palmares. Santomas palmares. Los santomas palmares. Ya, fíjate, bien bonito, ¿no? Santomas palmares. Listo. Entonces, ahí está. Otro santoma palmar. Veremos otro más. En el caso de los ojos, se puede ver esto en los ojos, en los arcos corneales o arcos seniles. Tienen como colesterol a los lados, ¿ya? Entonces, eso es el arco senil o arcos corneales en hipercolesterolemia. Y va a estar complicado con placas de aterosclerosis, que ya te he dicho, el ateroma, eso es colesterol, no es triglicéridos. Pancreatitis, eso es triglicéridos. Colesterol es infartos, ¿ya? Listo, ahí está. Ahora veremos los nombrecitos. Entonces, esto es un plasma, y todo esto es páncreas, esto es hipertrigliceridemia, ¿vale? Hipertrigliceridemia. Entonces, es un trastorno que va a aparecer. Se dice que hay hipertrigliceridemia cuando hay más de 150 miligramos de cilitro de triglicéridos, ¿ya? Hipercolesterolemia cuando hay más de 200 miligramos de cilitro de colesterol. La pancreatitis, perdón, veremos entonces el plasma lechoso. El plasma lechoso. Estos son los santomas eruptivos, santomas eruptivos, eruptivos, y los signos de pancreatitis, que es el signo de Cullen, que no tienes que saber ahora, entonces Grey-Turner, que son signos de pancreatitis, ¿ya? Pancreatitis. También es caracterizada por dolor en epigastrio. Y normalmente para que te dé pancreatitis, no es cualquier paciente. Tiene que tener más de 1000 miligramos de cilitro de triglicéridos. ¿Cuánto era normal? Menos de 150. Esto es 8 veces el valor normal. Hasta 7 veces, ¿no? Entonces, la clave de esto es que pacientes que tienen más de 1000 pueden tener pancreatitis. ¿Cuándo tienen más de 1000? Cuando hay trastornos genéticos. Trastornos genéticos. ¿Ya? Trastornos genéticos. Ahí hay pancreatitis. Vamos a ver eso después. Hipercolesterolemia. ¿Qué se llamaba esto? Santoma tendinoso. Eso tienes que buscar en un paciente con hipercolesterolemia. Tiene también santelasma, se llama esto. Santelasmas. Y lo que está por acá, pues se llama santoma palmar. Santoma palmar. Y lo que se llama, esto es el arco senil. Arco senil, ¿ya? Arco senil. ¿Y qué va a producir? Infartos. ¿Pero por qué? Porque hay ateromas. Ya te he dicho la fisiopatología de los ateromas, hay células espumosas, hay miofibroblastos que llevan a la formación de una placa de grasa, ¿ya? Que lleva isquemia y al final infartos. Principal causa de infartos, ateroesclerosis, ¿no? Listo. ¿Qué tiene la mixta? Todo lo que hemos visto, ¿no? Todo lo que hemos visto. Listo. Ahora veremos los trastornos más frecuentes que existen, ¿ya? El más frecuente, el que más que te dije, era la hipercolesterolemia. Con esto vamos a terminar, ¿ya? Colesterolemia familiar. La hipercolesterolemia familiar es cuando existe una elevación de colesterol, normalmente por encima de 400 a 500 miligramos de cilitro.
Está más que eso. Lo normal es que esté menos de 200, ¿no? Pero en estos pacientes se eleva mucho. Incluso puede llegar a más de 1000 miligramos de cilitro, en casos severos. Cuando el trastorno es, la hipercolesterolemia, por si acaso, es muy frecuente, tiene en uno en 500 personas o 400 personas. Es un trastorno denominado autosómico dominante. Autosómico dominante. Por lo tanto, es súper frecuente en nuestra población. Hay uno de cada 400 personas, uno en cada colegio es harto. Es alto. Para hablar de millones es harto. Em, cuando es heterocigoto, cuando es heterocigoto, el valor suele ser mediano. Cuando el trastorno es homocigoto, es peor, ¿ya? Es peor. Entonces, hay 1000 así. Entonces, la hipercolesterolemia familiar se caracteriza por eso. El trastorno genético es una ausencia del receptor de LDL. Esa es la principal causa. ¿Qué significa? Que normalmente el LDL va a llevar colesterol, ¿no ve? Ahora, este LDL va a ser absorbido en el hígado mediante un receptor de LDL. Entonces, este receptor se encarga de llevar el LDL de la sangre al hígado. Entonces, al final el colesterol se almacena acá, ¿no? Entonces, en el hígado. Pero, ¿qué pasa cuando este paso no funciona? Cuando esto no funciona. Entonces, ¿qué sucede? El LDL se eleva en sangre. Como se queda tanto tiempo, el LDL se oxida, envejece, se oxida y forma ateromas. Y da todos los signos que hemos visto, los antomas, antelasmas, etcétera, ¿no? Entonces, esto es la hipercolesterolemia. ¿Cuál es la causa? Esta, ¿no? El LDL, receptor de LDL. Entonces, con eso hemos concluido. ¿Tienen más dudas? ¿O algunos de sus familiares no tiene colesterol elevado? Amiguitos. Ya, bueno, su silencio me dice que probablemente hayan entendido todo. O tal vez nada. De todas formas, les voy a pasar las, con todo lo que hemos hecho hoy día. Lo van a poder repasar, ¿ya? Este tema sí es para repasar, la verdad. Es largo y es medio complicado a veces, pero les recomiendo que lean esta última parte, esta de acá, y primero practiquen esto. Luego de eso, vayan pedacito por pedacito, ¿ya? Primero esta parte, los puntos clave. Luego de eso, vean todo. ¿Cuál es el tratamiento de hipercolesterolemia? El tratamiento es las estatinas. Estatinas. El tratamiento de hipertrigliceridemia, por si acaso, si te preguntan, son los fibratos. Cuando llegan a hospital, a todo le dan estatinas, a todo, sin pensar, sin saber nada, pero en realidad tienes que dar fibratos cuando hay hipertrigliceridemia. Cuando hay estatinas, tienes que decir que hay hipercolesterolemia. A veces los doctores, es así, esta parte sí, la verdad, muy perdidos, pero no hay que culparlos, ¿ya? Eh, hay que aprender bioquímica bien. Algunas cosas son bien importantes. Mm, bueno, chicos, entonces se los voy a pasar después las imágenes y nos vemos en otra ocasión, ¿vale? Descansen bien, amigos. Ay, ya, ya es tarde. Ya, amigos. Duerman bien. Pedro, Sí, dime. ¿el gen para la APOC100 y la B48 es algún gen específico o no? No es un gen específico. No es un gen específico. No tiene un nombre especial. No tiene un nombre especial, así como para que recuerdes. Solo se sabe que es el gen de ApoB. A ver, espérate. Entonces aquí, este gen de acá es un gen de ApoB. El gen de ApoB se puede dividir o tal vez no se pueda dividir. Cuando se divide, se forma ApoB48. Cuando está juntito todo, eso es ApoB100. Cuando se divide, como vemos acá, solo se parte y esto se elimina, entonces queda ApoB48.
Ah, a ver, algo más que podría decirles, que podría hablarles sobre esto. Mm, ah, van a leer sobre esto. El hipotiroidismo, por si acaso, el hipotiroidismo se relaciona a disminución del receptor de LDL. Y esta es la causa de que el LDL se eleve y en el hipotiroidismo haya hipercolesterolemia. Colesterolemia. Van a leer sobre eso, es bien interesante. O sea, los trastornos tiroideos se asocian con hipercolesterolemia. En el caso de otro síndrome es el síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico se asocia a aumento de triglicéridos y aumento de colesterol. Secundario, un aumento de VLDL y también un aumento de LDL. Secundario a la pérdida o pérdida de proteínas por orina, ¿no? Las proteínas bajan, entonces el hígado produce más, ¿no? Otras proteínas. ¿Te he respondido? En el caso del gen. Sí, gracias. Vale, vale. Lean sobre esto porque igual es interesante, ¿no? Cómo causa el trastorno del hipotiroidismo. Bueno, chicos, les voy a pasar después entonces las diapos. Descansen bien y cuídense, amiguitos. Cuídense. Nos vemos.